Juan Carlos, Moraima y Fernán en ruta. Bueno, Juan, una pregunta. ¿Cuál fue la expresión de Donald Trump? Yo te la envié, se me olvidó decirte que íbamos a tirar el audio al aire. Ok, no, vamos a buscarlo rápido. Yo quiero que la gente lo escuche. Vamos a buscarlo. Y este tema es espiritual. No quiero hablar de política de los Estados Unidos. Quiero hablar de cuando un líder que está en una plataforma política le da la gloria a Dios y reconoce el señorío de Jesucristo, como consistentemente este señor lo ha hecho, donde mucha gente lo ve como que de mal manera. Y yo creo que cuando nosotros tenemos un presidente que de esa manera tan frontal le da la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, debe ser motivo de celebración, aunque tú tengas 1000 diferencias con ese líder. Si ahora mismo Nicolás Maduro dijese algo que glorifica el nombre de Cristo, yo estaría exaltando las palabras de Nicolás Maduro sin duda. O sea, lo que quiero decir, cuando Satanás tiene un plan de tener una nación en oscuridad, el nombre de Jesucristo es un mal nombre. ¿Ok? Cualquier cosa que exalte al verdadero Dios, cualquier cosa que le dé gloria a Jesús, es bueno. Independientemente de quien lo diga, independientemente de quién sea la persona que lo soltó, esa palabra. Y ese es el tema esta mañana, que nosotros podamos apreciar cuando alguien desde una plataforma, que en muchos casos se usan esas plataformas para declararse ateo, para declarar cosas horribles contra los cristianos, ¿por qué no celebramos cuando desde la plataforma artística, científica, médica, política en este caso, el líder dice, Jesucristo es el Señor, él es el boss? ¿Lo tienes ready? Sí, está ready, seguro. Vamos a escuchar a Mr. President. Vamos a escucharlo. Donald Trump. It's dust. It's a little tricky thing. Masks, no masks, everything. You can do all you want, but you know, you still need help from the boss. You need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say it. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. Whoa. I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close. Yo no estoy ni cerca. Yo ni siquiera estoy cerca. Qué Que tremendo. Jesucristo sea la figura más famosa del mundo, del planeta. Y como la gente respondió, o sea, Pero de una forma bien impresionante. sí, definitivamente, impresiona las palabras. Esa frase, con muchas de las decisiones que él ha tomado, yo no soy el abogado ni el relacionista de Donald Trump, pero son consonas con muchas decisiones que él ha tomado, tal vez no consonas con su vida, porque él no se vende como un ministro, ni como un pastor, ni como un moralista, pero las decisiones que él ha tomado durante el cuatrenio son consonas con esas expresiones que también él hizo ahí. Sí, él se vende como un político, pero tiene muy, muy claro hacia dónde debe ir la nación, ¿no? Correcto. Sí. Él estableció, fíjate, que en los momentos libres en las escuelas de Estados Unidos se había convertido en un acto malo que un estudiante cristiano hiciera una oración. Aunque fuera del salón de clase, fuera para comenzar una actividad de la escuela. Si un estudiante cristiano hacía una oración con el director, tú no puedes hacer eso aquí. Y Donald Trump estableció una guía de cómo estudiantes cristianos pueden hacer una oración en la escuela. ¿Cuáles son los parámetros? ¿En qué lugares? ¿En qué momento? Pero de ser una prohibición que mandaban al estudiante al director a que no la hiciera y que no se le volviera a ocurrir hacerla, estableció unas guías para garantizarle su libertad religiosa de ponerla en práctica y hacerla. O sea, cuando el líder que está rigiendo toma decisiones cónsonas con lo que
la democracia y la Constitución establece, yo creo que todos lo tenemos que aplaudir. Y en este sentido, Trump ha sido cónsono. Le pregunto a los oyentes, ¿cómo se sienten cuando un líder, el que sea, reconoce a Dios, reconoce a los que son cristianos y les da el respeto debido? Porque fíjate que todo el mundo está reclamando un respeto, un reconocimiento. Todas las comunidades están reclamando eso. ¿Por qué nosotros no nos contentamos cuando tenemos el reconocimiento de lo que representa nuestra fe y nuestra libertad de decirlo sin avergonzarnos? Y yo creo que eso no lo podemos perder, ¿ok? Yo recuerdo cuando Barack Obama en varios discursos exaltaba las virtudes del Islam y del Corán. Usó la plataforma de ser presidente para hablar bien del Islam y del Corán. Se los respeto y yo creo que todo el mundo se los respetó. ¿Por qué Trump con Cristo no? Esas son las cosas que a veces tú dices, esto me parece contradictorio, porque esa misma libertad desde la plataforma de presidente fue la que Obama utilizó para hablar bien de Alá. Y muchos se lo aplaudieron. Y muchos se lo aplaudieron. Claro, sí. ¿Por qué acá no me sigue? Entonces, esta es la parte que a veces uno dice, le meto los mayores megas de RAM de mi cabeza para comprenderlo, pero es totalmente incomprensible. Ahora, ¿cómo la gente se siente? Y si sienten que eso hace una diferencia, hay gente que pudiera pensar, no, eso no es importante. Para nosotros sí lo es. Claro. Y sabemos que tiene un efecto importante. No, y hay gente que dice que son estrategias. Eso es estrategia para tener a la gente dormida, para ganarse al pueblo cristiano, porque uno lo escucha en la calle, claro, ¿no? Claro. Pero mira, el hombre si es una estrategia, se está atando con lo que está diciendo, número uno. Si no lo es, que Dios solo conoce su corazón, para mí, yo no creo que él se estaría echando tanta gente en contra solamente por utilizar una estrategia. Yo creo que hay algo genuino. Con esto de los niños en la escuela, para mí eso fue algo muy grande lo que él hizo. Y cuando acusan de que un líder político, el que sea, hace para ganarse a los cristianos, pues está arriesgando a otros. Por eso. Que no lo son o que piensan que el planteamiento es hipócrita. O sea, es un riesgo hacer la admisión. Porque no es menos cierto que vas a ganar por un lado, pero vas a perder por el otro. O sea que cuando lo haces, tienes que hacerlo con un nivel de conciencia de que lo que estás diciendo tiene un impacto. Y en última instancia, lo que estás diciendo es la verdad. Sí. Y en ese sentido, nosotros como creyentes, independientemente de yo juzgar el corazón de Donald Trump, si es sincero o no, si lo hace para añadir votos o no, me gozo de la verdad que declara, de que necesitamos al voz. La Biblia en el libro de Juan dice que sin mí nada pueden hacer. Jesús hablando de él, Juan 15. Sin mí, porque sin mí nada podéis hacer. También dice el que contra mí no es, conmigo es, en otro texto. Ajá. O sea, el que no está contra mí, conmigo es. ¿Recuerdan eso? Sí, claro. Cuando los discípulos le dijeron, mira, tu están nombre, predicando, exacto, no son del grupo de nosotros. No son del grupo. Ahí es que él dijo esas palabras, ¿sí? Y entonces no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Yo no aplaudo, porque tengo que decirlo también, yo no aplaudo todas las acciones de él, todas las decisiones que ha tomado, no las aplaudo. No, yo creo que nadie, yo tampoco. No, estamos claros en eso, pero cuando se resalta el nombre del Señor Jesucristo, mira, eso tiene un efecto. Sobre todo, ustedes escucharon la ovación de la gente. Quiere decir que la gente está abierta a recibir precisamente. Él es el que manda, él es el rey. Y yo en lo personal pienso, en mi opinión, ¿no? Que el hombre con sus defectos, igual que yo tengo un saco también lleno de defectos, ¿no? Reconoce de corazón que Jesucristo es el Señor. No creo que es una estrategia. Yo creo que dentro de esos defectos el hombre sí ha sido consistente en eso. Sí, ha sido consistente. Si hubiese sido una estrategia, o lo hubiéramos visto ambivalente o lo hubiera cambiado. No, y como es el que va de frente, sí, que se lleva lo que sea de frente, exacto. Yo no creo que él estuviese haciendo un teatro con eso, de verdad que no. Fíjate que todo el mundo se siente contento y abrimos las líneas con este detalle. Ustedes me reaccionan a cuando se hace un juramento del gobernante que ganó, el que sea. En todas las elecciones pasadas, es sobre la Biblia el juramento.
Claro. Y es así me ayude Dios. Lo vemos como un acto de humildad, lo vemos como un acto de dependencia de Dios, independientemente de ese gobernante después haga lo que le dé la gana. No es menos cierto que a la mayoría que tiene una base de fe y cristiana los hace sentir súper bien, ¿verdad? Y eso no lo podemos perder, porque para mí el propósito total de Satanás es no hablen más de Cristo. ¿Cuál era el reclamo de las autoridades romanas a la iglesia naciente en Hechos? Cuando los llamaban las autoridades romanas, cuando tú lees el libro de Hechos vengan acá, ustedes seguidores de Cristo, pueden seguir con su mensajito. Dejen de hablar de ese nombre. Dejen de hablar de ese nombre. Siempre las tinieblas, el interés principal ha sido sacar el nombre que es sobre todo nombre. El nombre en quien hay poder. Por eso es que yo me gozo cuando Donald Trump dice eso. Yo voy a la base de la escritura porque el sueño de Satanás es eliminar el nombre de Jesucristo de la boca de los seres humanos. Y por décadas muchos han apostado en que se va a eliminar. Hitler es un gran ejemplo de eso. Y cuando digo gran, no es admirándolo, sino que fue de los más vocales. ¿Y dónde quedó? O sea, seguimos existiendo, pero por encima de nosotros, el nombre que sobre todo nombre, no hay quien lo despinte, punto. Está ahí. ¿Qué opinan los oyentes en esta mañanita? Abrimos las líneas para ustedes que nos reaccionen. 787-993-9700 está disponible a esta hora. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Buenos días. Sí, quiero aportar en el tema que están hablando, y ciertamente al escuchar esas expresiones del presidente, hasta brotaron lágrimas de mis ojos, no por estar de acuerdo con lo que él dice, pero por estar de acuerdo que realmente Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es soberano por encima, y usa a quien tenga que usar para que el nombre de él sea glorificado más en estos tiempos, más en esta semana que el mundo celebra Halloween y demás. Jesucristo sigue siendo soberano por los siglos, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que tenemos que darle, ¿verdad?, el mérito de lo que él dijo, porque ciertamente el único que merece la gloria y la honra es Jesucristo, y de verdad que me gozo de que haya hecho eso, porque el mundo entero tiene que reconocer su soberanía. Amén. Qué bueno. Gracias por estar acá. Bueno, hablando de opiniones, nuestro amigo Axel, que vive en Connecticut, dice que él dice que Trump va a tener un copo electoral gracias a cosas como esta. Como declaraciones. Que va a tener un copo. Él dice que va a arrasar. Dice, sí, él dice que va a arrasar. Tu pana de allá. Wow. Sí. Interesante. Sí, interesante. Buen día, en ruta. Buenos días. Sí, yo estoy, de verdad, me sorprendió eso de Trump, pero estoy a favor, y me gustaría que más gobernantes y más presidentes le dieran el honor y la gloria al Señor, que es el Rey de Reyes, para que tú veas cómo esta tierra cambia. Así es. Y para mí, ¿verdad? Yo respeto a cada cual, pero nos imponen a nosotros los cristianos respetar. Pero donde terminan tus derechos comienzan los míos. Exacto. ¿Y por qué a nosotros se nos violentan esos derechos? Entonces somos homofóbicos, o somos esto, somos los otros, pero yo no discrimino a esa persona, yo lo amo como ser humano. Claro. Pero ¿dónde está lo que está escrito en la Escritura? Ahí estamos. Gracias por estar acá. Fíjate, hay gente que lo ha escuchado por primera vez. Sí. Estas expresiones de Trump que hemos compartido esta mañana. Sí. Vamos a más, tenemos ese cuadro lleno. En ruta, buen día. Buenos días. Adelante. Es la palabra la que está hablando. Tenemos que reflexionar. Y el día 3 reflexionemos. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Muy bien. Vamos a más. Adelante, ruta, buen día. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Cuéntanos. Sí, mira, voy a hacer lo más breve posible. No sé si conocen el programa de Sid Rock sobre Supernatural. Sí, yo lo conozco. Sí, pues ese programa habla por sí solo, ¿verdad?, de la credibilidad de Donald Trump, porque ahí han entrevistado muchos profetas y apóstoles que tienen gran discernimiento. Ahí no llevan a cualquiera del mundo evangélico, y ellos han dado testimonio de que ellos conocen personalmente a Trump y de la transformación que ha tenido Trump.
bien grande espiritualmente. Que claro, ellos reconocen que Trump pues tiene un pasado como lo tenemos todos, ¿verdad? Uno es un poquito más oscuro, otro es un poquito menos. Y ellos dan testimonio de la transformación de Trump, que es genuina. Y yo lo creo también, yo lo percibo en mi espíritu. Yo sé que muchos cristianos en Puerto Rico también así lo hacen. Y otra cosa, no sé si han visto, dense la oportunidad de ver en YouTube King Clement, la profecía de King Clement sobre Donald Trump, que fue en el 2004, 2007, algo así. Él profetizó que Trump iba a ganar las elecciones, iba a ganar un segundo término, y en el segundo término él va a ser lleno del Espíritu Santo. Se me paran los pelos. Y él lo que va a hacer va a ser poderoso, va a transformar como hicieron los grandes emperadores, Ciro o Darío, cuando Dios los tomó, Nabucodonosor, y va a ser glorioso. Y tengamos confianza que Dios sí, y oremos por él, por nuestro presidente. Oremos. Qué bueno, gracias por estar acá. Palabra de esperanza, ¿no? Sí, sí. Fe. Diversas opiniones del público, ¿verdad que sí? Y cuando van en esa dirección, para los que somos cristianos, yo me pongo en línea de que Dios tenga misericordia y obre, ¿verdad? No podemos estar en contra de eso para que ocurra. De hecho, los cristianos cuando oramos por las autoridades, que la Biblia nos envía a que oremos y los cubramos, para que tengan sabiduría, es para que tomen decisiones correctas. Y en última instancia, los cristianos oramos para que el que no conozca a Cristo lo conozca, ¿no? Esa es la misión final de la iglesia. O sea, que estamos totalmente en la línea de lo que se supone que nosotros estemos haciendo. Qué interesante todo este panorama, ¿verdad? Lo es bien interesante, súper interesante. Yo no sé si tú tengas una canción por ahí que hable precisamente de cuando se le da gloria a Dios, que vaya en esa línea de exaltar el nombre de Cristo, porque... vuelvo y repito, yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es ser separada de Dios. Y si hay algo que mantiene esperanza es cuando nosotros escuchamos el nombre de Cristo, ¿verdad? Ese nombre tan hermoso, ese nombre que para nosotros significa perdón incondicional, que la carta de Juan nos enseña que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, amén. Señor nuestro, que es quien nos justifica. O sea, Jesús es tanto para el ser humano, es todo para el ser humano, que vuelvo y repito, el sueño del enemigo sería eliminen ese nombre. Por eso estoy exaltando esta mañana las palabras del presidente y no al presidente. Estoy exaltando lo que él dijo, que es más importante. Y yo creo que nosotros nos debemos gozar como pueblo de ser portadores de ese mensaje y de que no nos avergonzamos de ese nombre y de ese evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Una vez escuché el nombre que convoca a más gente que la FIFA, y tú sabes que la gente es loca con la FIFA, se paraliza el mundo. Yo hasta que ni soy fanática los veo, imagínate tú. El nombre que convoca más gente que la FIFA. Fíjate que ahora tú dices, a los jugadores le han prohibido. Sí, le han hacer prohibido. Señales de gloria a ese nombre. En la FIFA, los jugadores cristianos. Sí, los que se escribían en las tenis también, los versos bíblicos, todo eso. Increíble. Es que es el nombre sobre todo, ¿no? Yes.